Buenas tardes, oyentes. Hoy vengo a hablarles un poco del libro El hombre en busca de sentido y de su autor Viktor Frankl. Viktor Frankl, ¿quién fue? Un neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial. Sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración nazis. El hombre en busca de sentido relata vivencias personales y la historia de un campo de concentración vivida en carne propia. Les contaré un poco de su historia. Desde el momento que llegaron al campo de concentración, les quitaron todas sus pertenencias, los afeitaron y Víctor perdió algo muy importante y de mucho valor, el cual era su manuscrito. Él había hecho este manuscrito durante mucho tiempo. Después de eso no paraba de pensar qué iba a pasar con él y con sus compañeros. Con el pasar de los días, muchos pensaban en tirarse a la alambrada que tenía corriente o en suicidarse de cualquier manera, pero sabían que debían mantener una apariencia joven y fuerte, porque si no, podían ir a las cámaras de gas, y a estos que enviaban a estas cámaras eran llamados musulmanes. Sus emociones ya no eran las mismas. Con el tiempo iban muriendo los sentimientos y ya nada les podía afectar, ya que podían ocurrir miles de cosas a su alrededor y para ellos eran normales. Eso se vivía día a día. Cuando algún prisionero tenía pesadillas, preferían no despertarlos, pues creían que ninguna de estas pesadillas se comparaban a todo lo feo que vivían allí en estos campos. Todos los días deseaban un buen baño con agua fresca, cepillarse en los dientes, comida y hasta cigarrillos. Muchas veces los prisioneros se reunían y utilizaban todo su dolor para burlarse de él. Pero en el caso de Frank, él prefería estar solo, consigo mismo. A veces pensaba en escapar y otras en mejor dejar que fuera su destino el que decidiera por ellos. Llega el momento de su liberación y sin sonar extraño no se sentían para nada felices, pues ya no tenían sentimientos. Estos habían desaparecido con ellos día a día que vivían en estos campos de concentración. Más difícil aún cuando Frank llega a su casa. No tenía a nadie, había perdido a toda su familia, hasta a su primer hijo porque a su esposa la hicieron abortar. Estaba agotado tanto física como mentalmente. Pero bueno, buscó ayuda con un viejo amigo, quien tenía una vieja copia de su manuscrito. Allí comenzó de nuevo. Usó todo su dolor para ayudar a los demás. Comenzó poco a poco a retomar su vida y a hacer su propio libro, quien fue uno de los más influyentes en toda la historia. Los personajes principales de este libro, empezando por Viktor Frankl, su esposa y los psiquiatras Alfred Adler y Sigmund Freud. Los personajes secundarios, sus padres, su hermana Stella, su hermano, esposa e hijos, su amigo Paul Polat y el doctor Tuchman. Antagonistas, comandantes de las SS, los capos y los oficiales de la Escuadra de Protección. ¿Dónde se desarrolla este suceso? Fue en toda Europa, desde 1933 hasta 1945. Muchas gracias.